capítulo 5, versículo 13. Si lo encontramos, lo ponemos de pie en el nombre del Señor. Y su palabra dice así, se llama la sal de la tierra. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahí está su palabra. Bueno, hermano, mi pastora, ¿no es cierto?, ya oró por la palabra. Así que tomen asiento nomás, estén clamando para que Dios me pueda dar gracias, el Señor me pueda dirigir, hermano, porque sin Dios nada podemos hacer. Sabemos que humanamente no tenemos ningún brillo, pero el Señor, con su gracia y su poder, nos da ese brillo, ¿no es cierto? Bueno, antes que nada, mi hermano, esta palabra habla de Mateo. ¿Qué sabemos de Mateo? Mateo fue un apóstol del Señor. Sabemos que fue un recaudador de impuestos, ¿no es cierto?, en ese tiempo. Y el Señor dice, sígueme, y Mateo lo siguió. Sabemos que Mateo escribió esta epístola. ¿Y por qué podemos creer que esto es verdad, que esto es real? Primero que nada, porque fue un apóstol. Y segundo, porque él fue testigo ocular. O sea, no fue una persona que le contó a otra. No, él fue testigo de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. De la sanidad, ¿no es cierto?, de los milagros, de cómo el Señor transmitía esa palabra que a la gente le daba refrigerio. Eso hacía nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo fue testigo y todo eso lo escribió en este libro en el cual ahora nosotros tenemos acceso. Y podemos saber todo lo que hizo nuestro maestro, ¿no es cierto? Y antes que nada puedo leer que si usted se pone a leer Mateo del capítulo 5, vamos a ver este contexto que antes que empiece el Señor a decir esta palabra a sus discípulos, dice que había una multitud de personas. Y dice que el maestro se subió a un monte y empezó a hablar de la bienaventuranza. Eso dice la palabra, si usted lee de principio y empezó a decir, bienaventurado, bienaventurado, decía, el pobre de espíritu, ¿no es cierto?, porque ese era hijo de Dios. Bienaventurados los que lloran, decía su palabra, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen sed, ¿no es cierto?, de justicia, porque ellos serán saciados. Imagínense, el Señor Jesucristo sabía lo que estaba pasando a esas personas, la multitud, ¿no es cierto? Por eso Él estaba hablando de esta manera, sabía la necesidad de toda esa multitud que lo estaba siguiendo. Sabía que unos estaban sufriendo, quizás estaban pasando injusticia, sabía que unos estaban llorando, quizás por una enfermedad, otros estaban, no sé, problemados, pero el Señor, a medida que va hablando de la bienaventuranza, yo me imagino que esas personas estaban recibiendo una palabra que les daba consuelo, le estaba dando esperanza, porque le estaba diciendo bienaventurado. ¿Qué quiere decir? Van a ser felices, o sea, van a recibir lo que necesitan. Y en ese contexto, y después dice que le dice a sus discípulos, ¿qué les dice? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En este contexto yo lo que quiero hablar es de la sal. Quiero hablar 3 comparaciones importantes. ¿Saben, hermano, que la sal fue muy importante hace 2000 años atrás? Era muy importante, eso nos dice, ¿no es cierto?, la palabra, por eso también nosotros hablamos mucho de la sal. ¿Qué puedo decir, hermano? Que quiero hacer 3 comparaciones de lo que hace la sal y por qué el Señor los comparó a los discípulos, y esta palabra era para nosotros, porque ahora nosotros nos está comparando con la sal. Porque así como el discípulo le dijo, vosotros sois la sal, ahora usted le está diciendo, ustedes son la sal. Así le está diciendo el Señor, ustedes son la sal. Esta es una de las primeras comparaciones. La importancia de la sal. La molécula de la sal tiene sus orígenes desde hace más de 3.000 millones de años. Y su importancia en la preservación de la especie y de los alimentos la vuelven el oro blanco de la historia del planeta. La Biblia nos habla de la sal y su importancia incluso en la ofrenda que tenía que hacer su pueblo. O sea, era importante la sal. Todos sabemos que el Maestro hace 2000 años atrás vino y ya era importante la sal. Por eso yo quería saber por qué el Señor habló tanto de la sal y nos dice a nosotros, vosotros sois la sal. Y lo primero, hermano, la importancia que hace la sal es que da un buen sabor. Eso es lo primero que podemos decir, ¿no es cierto? Que da buen sabor. Si preparamos un alimento, ¿no es cierto? Le podemos echar, no sé, una cazuela, de toda la verdurita, todo le echamos de todo, se puede ver apetitoso, ¿no es cierto? Pero si no le echamos sal, no se puede comer, porque desabría, porque es desagradable, ¿no es cierto? Eso nos dice, o sea, le da el buen sabor. Eso es lo primero que hace la sal, o sea, da el buen sabor. Es importante
Es importante porque para comer algo tiene que ser de buen sabor, agradable. Eso nos está diciendo, ¿no es cierto?, el Señor a través de su palabra. Eso es lo primero. Yo decía, ¿cómo hacerlo? ¿Por qué es tan importante la sal? ¿Por qué da el sabor? Y yo empecé a imaginarme y yo decía, ya, si es buen sabor, ¿qué está diciendo el Señor a través de su palabra? Es que el amor, ¿no es cierto? Si lo llevamos, no sé, al plano espiritual, podríamos decir lo que el Señor entrega es amor, ¿no es cierto? La sal eso entrega, o sea, la sal entrega buen sabor, pero nosotros como sabios, como creyentes, lo que tenemos que entregar es amor. Hermano, si hacemos como un ejemplo, usted puede ver una persona de muy buena apariencia, bien vestido, a lo mejor que parece una persona así como que puede estar uno con él, es agradable apariencia, pero si usted conversa con la persona y la persona es amargada, la persona es odiosa, la persona es desagradable, la persona es cagüinera, la persona es envidiosa, cuando usted ya conversa con él, ¿usted le va a agradar estar con una persona así? No, pues no es cierto, se va a apartar. Porque ¿qué va a decir usted? Si yo me junto, se me va a pegar ¿qué? La mala vibra, la manera que tiene él de ser, ¿no es cierto? Y así también el Señor nos está hablando a través del azar que tenemos que ser la diferencia. ¿Por qué? Porque en el mundo lo que vemos nosotros, ¿no es cierto?, es maldad, es odio, pero el Señor está diciendo, ustedes tienen que dar el buen sabor. Ustedes son la sal de la tierra, ¿no es cierto? Y nuestra, no sé, pues debemos notar una diferencia en nosotros. Y yo le llevé, no sé, pues más allá de esto. Y lo primero que quise ver en la palabra del Señor, ahí en Colosenses, capítulo 4, versículo 6, porque ahí la palabra es más clara de lo que nos dice, que quiere decir con el buen sabor. Y aquí en la palabra dice, yo la voy a leer, no la busque hermano si no puede. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, ahí es más clara la palabra, ¿no es cierto? Porque nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros tenemos que tener algo diferente, que tenemos que tener esa gracia, que tenemos que tener ese amor. Eso nos está diciendo el Señor en la primera comparación que vemos con la sal. Que la sal, así como da buen sabor, hace que nuestro alimento sea agradable. El Señor nos está diciendo a nosotros, ustedes como sal tienen que dar el amor, tienen que ser la diferencia, tienen que eso transmitir. Porque eso nos está hablando, sea sazonada nuestra palabra. Si nosotros comparamos, de repente, no sé, pues escuchamos usted, hermano, nosotros todos vivimos en poblaciones malas. ¿Cómo hablan los delincuentes? ¿No hablan en coa? O los que conocen, o los que han vivido saben, ¿no es cierto? Hablan en coa que uno no le entiende. Pues. De repente dicen Yuta, que traté de averiguar qué era que era Yuta y que son los carabineros. Yo eso no lo sabía. Pero no lo sabía, pero eso es coa, pues. Y usted escucha a personas hablar, ¿qué dice usted? ¿Qué son? Son delincuentes, po, porque los delincuentes nomás se conocen ese tipo de palabras, ¿no es cierto? Y si después escucha a una persona que no sé, pues que de repente no sé, ordinaria, buena para el garabato y todo, ¿usted qué va a decir? Es ordinario, eso es lo que está transmitiendo, ¿no es cierto? Cuando uno escucha a una persona así, cuando encuentra usted, no sé, una persona que amarga, lo único que transmite amargo y uno no se aparte de esas personas, pero ¿qué quiere decir con esto la palabra de sabor? Que nosotros estamos transmitiendo. Nuestra manera de hablar, nos está diciendo en Colosenses, tiene que ser diferente. Tenemos que transmitir ¿qué? Amor, ese buen sabor, ¿no es cierto? Porque uno cuando escucha, no sé, una persona que hable mal, dice, no, este es flight. Porque eso es lo que está diciendo a través de su palabra, está diciendo que es flight. Por eso el Señor, yo digo, qué sabio el Señor, porque nos enseña también la palabra para que la entendamos, que nos está diciendo que hasta nuestra manera de hablar tiene que ser diferente a los de afuera. El amor, ¿qué es lo que dice? El amor no tiene envidia, no es jactancioso, ¿no es cierto? No busca lo propio suyo. No, no es así el amor es diferente. El amor siempre está dando, ¿no es cierto? Porque eso el Señor no transmitió amor, nos transmitió ese buen sabor. Por eso yo entiendo cuando dice el Señor, son la sal. Tienen que dar buen sabor, nosotros ¿qué tenemos que dar? Amor. Si una persona a nosotros se nos acerca, no sé, pues envidiosa, nosotros nos apartamos porque no queremos, no nos gusta ese tipo de personas. Pero hermano, si usted es generoso, si usted es agradable, si usted es chistoso y usted siempre anda, ¿no es cierto?, con ese ánimo, dando fe, esperanza, las personas se van a querer juntar con usted porque usted está transmitiendo eso, está transmitiendo cosas buenas, o le podríamos decir buenas vibras en el mundo, ¿no es cierto? Y siempre quizá un vecino, un amigo le va a decir, a mí me gusta estar contigo porque contigo yo converso bien, tú me transmitías alegría, tú me transmitías esperanza, tú eres alegre, pase lo que pase, ¿no es cierto? Uno le dice, tú eres alegre.
Por eso el Señor a través de su palabra nos está diciendo eso, el buen sabor, el amor. El Señor nos ha dado amor, siempre nos está dando amor, pero este amor que el Señor nos da a través de su palabra es para que también nosotros lo transmitamos. Que nuestra manera de conversar sea diferente. Qué cosa que cuando conversemos, la persona dice, no, esa persona es diferente. ¿Le han dicho a usted así? No, algo tenés tú que soy diferente. Pero ¿cómo tenemos que ser diferentes? Porque necesitamos ser sazonados también, somos sal. Y necesitamos ese que da el sazón. ¿Quién da el sazón? Dios. ¿Cómo vamos a tener ese sazón? ¿Cómo vamos a dar ese buen sabor si no recibimos aquí? Hermano, cuando llegamos aquí, Dios lo sazona a través de su palabra, a través de su presencia. Cuando cantamos no nos damos cuenta, pero Dios nos va dando ese sazón que nosotros necesitamos ¿para quién? Para darle al prójimo. Eso, ¿no es cierto? Eso es lo que primero entendemos de su palabra. Por eso yo quería hablarlo con la ilustración de Colosenses, que es clarita, ¿no es cierto? Clarita lo que quiere decir, que nuestra manera de hablar y lo que tenemos que transmitir es así, simpatía, generosidad, ser generoso, ser amable. Hoy en día nadie es así afuera. Hoy en día la gente es egoísta, busca lo propio, es violenta, es envidiosa, siempre anda viendo lo malo en cada uno, pero el Señor nos enseña que nosotros debemos ser diferentes. Yo, hermano, trabajo de auxiliar de farmacia. Si usted imagina qué tipo de gente recibo. Pura gente con enfermedades, pues. Gente con depresión. Y ahí un día una señora me dijo, me gusta venir acá a comprarte, me dijo, porque tú siempre estás con una sonrisa. Sí, pues hermano, si la gente está enferma, ¿cómo yo la voy a recibir enojada? Si ellos necesitan sentirse reconfortados, necesitan sentir que alguien está atento con ellos. Hay necesidad. Pero eso nosotros tenemos que cubrir, esa necesidad de vacío, de soledad que tienen las personas. Por eso lo primero, lo que el Señor nos habla, dar el buen sabor. ¿Y qué lo podemos transmitir el buen sabor? El amor, ¿no es cierto? Por eso, hermano, nosotros tenemos que ser diferentes, marcar esa diferencia. Por eso, yo, hermano, siempre lo voy a exhortar, lo voy a animar a buscar más del Señor, porque necesitamos nosotros también ser sazonados para tener ese sazón y poder también, ¿no es cierto?, darlo ahí al que necesita, tener esa gracia, transmitir amor, consuelo y paz a la persona que tiene problemas, decirle, pero sabí, todavía hay esperanza, sabí que Dios existe. Aunque tú no lo creas, Dios existe. Busca de Dios y vas a encontrar la respuesta. Con solo eso, hermano, nosotros ya estamos transmitiendo amor, estamos dando buen sabor, le estamos dando esperanza a las personas. Por eso el primero que podemos ver de la sal, el buen sabor, es el amor. El Señor le está enseñando esto. Es el amor, es el buen sabor. Y ahí uno va entendiendo, va diciendo, ¿verdad? ¿Sabe, hermano? La sal era muy importante. Si dice que Dios, incluso para la ofrenda, decía que las ofrendas deberían ser sazonadas. Incluso en la Biblia dice que a su pueblo le dice que no podía faltar sal en el hogar. No podía faltar sal en el pueblo de Dios. Y a nosotros tampoco nos puede faltar la sal. Esa sal que el Señor nos da a través de la oración. Sé que a veces es difícil, hermano, pero a veces si no oramos, llegamos a este lugar, porque en este lugar igual vamos a recibir ese sazón, esa gracia que necesitamos para estar en el mundo, porque igual es difícil, hermano, permanecer y buscar, estar como Dios quiere que estemos. Necesitamos de Dios. Ya, hermano, esa es la primera comparación. No me quiero extender mucho. Con hermano Daniel no le gusta que sea muy largo. Me toca la guitarra. Una vez todavía me acuerdo, la primera vez que me tocó predicar, me dijo, hermana, hágala cortita, me dijo. Y me quedó eso ahí, así que quiero ir directo, claro, porque la manera que tenía de enseñar el Señor era tan clara, era tan básica. El Señor no iba iba directo, pero lo hacía tan bien, lo hacía tan entendible a nosotros que somos ignorantes, a lo que nos falta de repente educación, pero a eso llegó Dios y nos enseña tan bien, y así también nosotros podamos, para que cada uno de nosotros entendamos clarito lo que quiere decir en su palabra. Bueno, hermano, la segunda comparación dice, la sal preserva los alimentos. En los tiempos antiguos era como tener un refrigerador. Las carnes y los pescados se mantenían frescos. O sea, la sal tenía además esa función, que es grande, de mantener fresco, de preservar los alimentos. Dice más allá, esto por microscopio se ve, dice, se observa un puñado de moléculas de sal en un tejido lleno de agua. Mientras las moléculas de agua flotan, bloquean a la sal y la sal la separan, las moléculas de sal separadas
sacan el agua del tejido y sin agua los microbios que causan la descomposición mueren. Y el tejido seco dura meses, incluso años. O sea, la sal tiene un superpoder. Miren, imagínense. Yo empecé a averiguarlo y yo dije, oye, nunca me había puesto a pensar en eso, porque, oye, es verdad, porque que tenga ese poder de la sal de absorber el agua para que el microbio no se alimente y hace que los alimentos no se echen a perder. Hoy uno dice, oye, ¿verdad? No me había pensado en eso, ni me había imaginado lo que debía hacer la sal. Entonces yo quise igual ir a la palabra, porque ¿qué quería decir con eso? ¿Qué quería decir el Señor con esta palabra de preservar? Que la sal preserva y que para eso se usaba, porque ahora hay refrigerador, pero en la antigüedad no había refrigeradores. Acuérdense ahora que ahora incluso cuando se hace charqui, que charqui y la carne se le echa sal nomás, se le deja humar, y no se echa a perder, po. Y se seca, pasan los meses, y uno lo come y no tiene ningún bicho, ningún microbio, po. Y a mí uno dice, oye, es verdad que la sal tiene ese superpoder. O sea, ¿qué te está diciendo el Señor a saber de esta palabra? Que tú tienes un superpoder. Eso te está transmitiendo también, tú tienes un superpoder, porque tú eres sal. Y aquí yo cómo lo puedo ver, cómo me busqué la palabra, algo que fuera como que me explicara mejor a qué se refería. Y ahí lo encuentro ahí en Daniel, capítulo 1, versículos del 8 al 19, que dice así, yo a leer una parte nomás, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe del eunuco que no le obligase a contaminarse. Y ahí encontramos qué quiere decir cuando dice preservar, ¿no es cierto? Preservar es proteger, resguardar a alguien o algo, intentando conservar su estado de un daño o peligro. Hermano, somos la sal de la tierra y nuestra tarea es evitar esa corrupción que hoy hay. Cuando leemos de Daniel que propuso en su corazón no contaminarse, ahí entendemos qué quiere decir Señor cuando nos dice en la segunda parte la comparación con la sal. Si lo llevamos en plano espiritual, quiere decir santidad. O sea, así como Daniel, hermano, nosotros tenemos que conservarlo, guardarnos del mundo. Lo que el mundo hace, nosotros no podemos hacerlo, pero ¿por qué? Usted me dice, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque usted es hijo de Dios y usted ama a Dios. Y así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse, nosotros también debemos en nuestro corazón no contaminarnos. No por lo que dirán, no, porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque Dios nos sana, porque Dios nos liberta, porque Dios nos protege, Dios nos guarda. Y por todo eso hecho en agradecimiento a nuestro Dios, nosotros debemos guardarnos. Tenemos que guardarnos de contaminarnos de eso. Eso nos dice en la segunda comparación el poder que tiene de guardarse, de vivir en santidad, que eso quiere decir santidad, guardado, ¿cierto? Eso nos transmite a través de esta segunda comparación. Y dice, evitar la corrupción moral, carnal y espiritual. Todos se pueden corromper, pero nosotros no. Mientras nosotros no lo corrompamos, hermano, va a seguir habiendo sal, va a seguir teniendo misericordia. Y nosotros, aunque todos hagan y nosotros no, el Señor se va a agradar de eso. El Señor se agrada, tenemos que guardarnos, hermano, evitar la corrupción moral que hoy es mucha, hermano, porque vemos noticias de los papás que se aprovechan de sus hijos y así tanta cosa, hermano, de lo carnal, ¿no es cierto? Que hoy en día los hombres tienen 2, 3 mujeres, como que no les da nada. Esa es una corrupción carnal, si eso no es lo que quiere el Señor. Hay tanta, ¿no es cierto?, inmoralidad. Oh, y también nos habla de evitar la corrupción espiritual. Y usted me dice, también hay corrupción espiritual. Están mezclando, quieren mezclar lo que es de Dios, lo divino, con lo que es del mundo. Y eso lo hemos escuchado, lo escuchamos constantemente, que hay muchas iglesias que están dejando entrar el mundo y se están corrompiendo cuando el Señor les dijo que no, que eran santos. Y tal cual tenían que guardar la palabra como estaba escrita. Pero también yo me he encontrado, hermanos, con personas que son cristianas, leyendo las cartas. Yo digo, ¿cómo es una corrupción espiritual? Pues si nosotros no podemos leer las cartas, ni siquiera preguntarle a las cartas. Acuérdese lo que hizo Saúl, no le preguntó a una divina y Dios no se enojó con eso, se enojó, porque a Dios no le gusta eso.
Es por eso es tan importante de nosotros guardarnos como Dios nos dijo, como está escrito el Evangelio, así también nosotros tenemos que guardar tal cual los mandamientos. Nosotros no podemos dar ninguna caída. Nosotros tenemos que ser como el Señor quiere que nos haga. Tener ese poder de conservarnos puro para el Señor hasta su venida, porque mientras todos digan, mira, pero este aquí hasta acá, y digan, este anda con una mujer y otra, este adúltero, este roba, este mata, pero este no es así. Mira, lleva una vida tranquila y todo, para que vean que no todo está corrompido, que aún hay un pueblo de Dios, que hay sal en la tierra, tiene que haber sal, hermano, para que se limpie de toda esta contaminación de impureza que hoy hay en esta humanidad, ¿no es cierto? El Señor eso quiere, que nosotros, hermano, seamos esa sal, tengamos ese poder. Y ese poder también lo tenemos a través de predicar la palabra, pues, hermano, de predicar. Hay tantas personas con la conciencia dormida, hermano. Hoy es tiempo de salir a predicar, de decirle el pecado es pecado. Si tú estás robando, tú estás pecando. Porque de una u otra manera, aunque uno diga no hace nada, pero yo creo que el Señor sí despierta las conciencias de esas personas. Pueden estar robando, tan como si, pero alguien le va a decir, oye, pero eso que tú dices, en la palabra dice malo, él va a decir, pero verdad que es malo, porque hay que despertar la conciencia de las personas. Si no solamente nosotros tenemos que salvarlos, también se tienen que salvar los de afuera. Tenemos que ser esa sal que empieza a absorber lo que alimenta el pecado. Porque el microbio, hermano, el virus es el pecado y nosotros tenemos que absorber eso. ¿Cómo lo absorbemos? Guardándolo para el Señor, orando para mantenerlo puro, para mantenerlo en santidad. También intercediendo por esta humanidad. Orando, así como intercedió, ¿no es cierto?, Abraham cuando él decía que intercedía por Sodoma y Gomorra, que ya estaba todo corrompido. Pero seguía orando porque él quería que el Señor salvara, hiciera algo en ese pueblo. Y le decía, pero si hay 50 justos, tu Señor igual destruirá. No, decía, si hay 50 justos no lo voy a destruir. Pero no hay 50 y seguía pidiendo, pero si hay 40, él estaba intercediendo porque él era la sal, estaba intercediendo, estaba actuando como sal, hermano. Así también Jeremías cuando oraba por su pueblo que estaba mal, oraba, lloraba, le lloraba a Dios. Porque él estaba ahí siendo sal en ese momento, orando, siendo sal. Porque el Señor lo miraba y estaba viendo que por él, el Señor quizás no hizo al tiro el castigo porque él estaba orando, estaba clamando, estaba siendo sal en ese momento. Por eso, hermano, estamos en este mundo, pero para que la pureza sea conservada. La santidad preservada, aunque todos digan está todo corrompido, no todos están corrompidos. Nosotros no estamos corrompidos. Nosotros seguimos sirviendo al Señor con debilidad y a veces nos cuesta, pero seguimos alabando a Dios porque seguimos tal en esto, preservar lo que Dios nos dijo, la santidad y el Evangelio. ¿Nos cuesta? Sí, a mí me cuesta, hermana, va a decir usted, a mí también me cuesta, pero yo quiero seguir preservando, quiero, así como Daniel dispuso en su corazón no corromperse, estar bien con Dios, yo también quiero eso, hermano, y también el Señor quiere que usted lo sea, que usted, así como Daniel, también no permita que se corrompa, porque Daniel en ese tiempo, acuérdese, el rey era poderoso, ¿no?, como Nabucodonosor, pero él no tuvo miedo. Todos sabemos que se levantaron enemigos, porque cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, también se levantan enemigos, hermano. Dios usa a las personas, si no va a venir el diablo, no va a venir un demonio, no. El diablo va a usar a las personas para levantarse contra tuya, para hacerte caer, para hacerte de alguna manera, hacerte mal. Así como Daniel, acuérdense que Daniel, ¿qué hicieron? Hicieron un edicto para que él no pudiera orar a Dios, oró igual. Y lo echaron a la fosa de los leones con sus 3 amigos. ¿Y qué no hizo? El Señor no lo libró. Dice que había un cuarto que era el ángel que lo estaba protegiendo. Eso dice la palabra. ¿Por qué? Porque él decidió no corromperse. Él dispuso su corazón a guardarse para Dios. Eso dice que dice la palabra. O sea, Dios lo libró, pues, hermano. ¿Por qué? Porque él se dispuso en su corazón guardarse para el Señor. Y de eso el Señor nos enseña a través de su palabra cómo podemos guardarnos para que el Señor los libre. Incluso dice la palabra que el Señor le dio más sabiduría, le dio inteligencia, le dio conocimiento. Del otro no lo tenían. Pero Dios, ¿por qué le dio? Porque se agradó de él. Así, hermano, si nosotros agradamos a Dios, Dios también nos va a entregar más sabiduría, nos va a entregar más inteligencia, nos va a entregar más esa unción, ese poder que necesitamos para hablarle la palabra del Señor, y nos va a dar valentía. Porque es verdad que hay que ser valiente, hermano, a veces para estar afuera.
Hay que ser valiente para predicar, hermano, no es fácil. Y ahora es más difícil todavía. Por eso, hermano, yo los exhorto a seguir guardándose para Dios, a no contaminándonos con el mundo, porque nosotros fuimos llamados a ser sal de la tierra, a darle esperanza al pecador, a dar las buenas nuevas de salvación y decir que en Jesucristo hay salvación y perdón de pecado. Y frenar el pecado a través de ¿cómo? De la predicación. Así frenamos el pecado, a través de la predicación. Porque cuántos pecadores, cuántos, no sé, personas que escucharon la palabra y dijeron, yo estaba en esto, pero escuché la palabra y algo pasó en mí, de ahí quise entrar, cambié. ¿Por qué? Porque la palabra hizo eso. Y la oración a nuestro Dios por medio de Jesucristo. Eso, hermano, es lo que tenemos que hacer. Orar, interceder por los vecinos, por los malvividores, porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos algún vecino malvividor. No vayamos a decir que no, todos tenemos uno que nos cuesta, que nos hacen las cosas difíciles, que de repente nos gustaría orar, decir, Señor, córtalo, ya, llévatelo. Está puro molestando, gastando oxígeno en este mundo. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces yo creo que si se ríen porque es así? Y a mí también me ha pasado. A veces me han dado ganas de orar, Señor, córtalo, está puro gastando oxígeno. Pero no, pues Señor, ¿qué nos estaba diciendo? Tú soy la sal. Tú tienes que dar el buen sabor, tú tienes que dar amor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces ahí vamos entendiendo mejor. Oye, Señor, ¿por qué nos dijo que era la sal? Y ahora voy entendiendo el valor que nos dio. Dice que la sal en esos tiempos, él era el oro blanco. O sea, somos oro nosotros, hermano. Usted sabe que el oro tiene cualquier valor. Mire el valor que el Señor nos dio. El valor de ese oro blanco. De ser como el Señor nos dice. Y nos dice, vosotros sois la sal. Ya, hermano, esa es la segunda comparación. ¿No es cierto? Su palabra nos relata que en este tiempo... No, esa parte no era. Me equivoqué, me apuré mucho. Me apuré mucho ya. Aquí era. Entonces, hermano, por eso su palabra siempre nos exhorta, ¿no es cierto? Nos enseña, nos dice cómo ser. Entonces, la segunda comparación era preservar, ¿no es cierto? Esa es la sal, preserva los alimentos. Y quiere que el Señor, nosotros también seamos así. Preservemos este evangelio. Preservemos tal como fue predicado. Preservémoslo en santidad, ¿no es cierto? Preservemos en esperanza, en fe, en Dios. Y también transmitirle esto a las personas que no conocen al Señor, ¿no es cierto? Ahora si me voy a la tercera comparación. Dice, hoy en día pensamos en la sal solo como sazonador, pero en la antigüedad tenía mucho más uso y a lo largo de la historia la sal ha sido utilizada para casi todo, desde derretir hielo hasta relajar los músculos. Mire, imagínense, derretir los hielos. O sea, si la persona es muy fría con el Evangelio, el Señor te ha dado poder para derretir ese hielo, para llegar a su corazón. Eso nos está diciendo el Señor por su palabra. Nos está diciendo de relajar músculos. O sea, la sal también se usaba como medicamento o como remedio. ¿Qué pasa? Cuando uno se torcía el pie y se le hinchaba, se colocaba agua tibia con la sal en un recipiente, que muchos deben haberlo hecho. Colocaba el pie y ¿acaso no disminuía la hinchazón? ¿Usted lo hizo alguna vez? Sí, los más antiguos, dice el hermano. Sí, no había dinero, hermano. Si antes no hay como ahora que usted puede comprar medicamentos, en la antigüedad no había ese acceso, hermano. Y eso, y bajaba el pie, se deshinchaba, por eso que lo hacía al azar, hermano. O sea, se usaba como medicamento. Incluso se usaba como antiséptico bucal. ¿Quién se sacó la muela y se hizo un juego con salmuera? Amén. ¿Y se infectó alguna vez? ¿Le dio infección? No, pues hermano. ¿Ahora qué usan? Antibióticos, amoxicilina. Cada 8 horas por 7 días. Pero antes no era así. Antes el agua con sal, hermano, y no se infectaba. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la sal absorbía el líquido y hacía que el microbio no viviera y muriera. Pues entonces por eso se usaba agua con sal. Con eso, ¿usted cree que tomaba antibióticos? No, salmuera y ni se lo infectaba. O sea, ¿qué te está diciendo el Señor? También el Señor no actúa como medicamento, como medicina. Acuérdese, hermano, usted me dirá, eso era la prehistoria. Los más jóvenes van a decir, eso se hacía en la prehistoria. Cuando a usted le dolía el oído, ¿qué le hacía? ¿Se acuerdan, no? A mí me ponían un cambucho. ¿No se lo colocaba a usted? A usted le dan otorizano, oticún.
que son pardal. No, hermano, a mí me ponía, yo puse eso de, si me dolía el oído, mi mamá me ponía un cambucho, prendía el fuego y cuando salía como una explosión, de ahí era ya que el dolor y se iba, pues. O sea, mira el remedio que hacemos, usted no lo sabe, si no tiene dinero, capaz que ahora empieza a ponerle cambucho a los hijos para no gastar tanto, pero así, hermano, o sea, es casero. A mí me lo hicieron. Yo traté de averiguar más y me decía una persona, un cliente allá, que cuando le dolía la muela le ponían un clavo de olor. Y yo dije, se me quitaba el dolor, decía, porque no había acceso a medicamentos como hoy lo hay. Mire, qué bueno saber que también la sal es medicina. Yo igual, mi jefe me decía, uy, conmigo era peor, decía, porque cuando se enfermaba de los bronquios tenía, ¿cómo se llama? Flema, dice que a él le ponían un ladrillo caliente. Yo no sabía de eso, que se usaba, yo dije, más prehistórico todavía, pues le ponían un ladrillo caliente, decía ahí, en los bronquios, ¿verdad, jefe? Me dijo, sí, me dijo, eso me ponían. Entonces yo digo, oye, las cosas que se hacían antes, pero ¿verdad que servían? Pues a lo mejor por eso las personas antiguas son más sanitas que ahora los jóvenes que toman tanto antibióticos. Porque sepa, los antibióticos matan las defensas. Por eso lo digo. Pero hermano, por eso uno aprende con esto. Incluso dice que la sal la ocupaban en heridas. Cuando habían heridas, se echaba harta sal. Y sanaba, pues no se infectaba. Pero el dolor y el ardor y la quemadura que se siente con la sal, o sea, es grande. Pero no se infectaba, si eso en el fondo es lo que era lo importante. El proceso igual era doloroso, pero lo importante es que no se infectara. Por eso el Señor, esa es la otra comparación, que la sal se usaba como medicina. Hoy usted dice, hoy, o sea, el Señor a mí me puede usar, sí, por hermano, usted lo puede usar para llevar medicina a otro. Y eso yo lo puedo ver más, para hacer más clarita todavía su palabra. Voy a buscar ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Y dice así: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es buena, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poner en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. ¿Y cómo lo hizo? ¿Se acuerda del domingo como? No, el domingo no, era de otra cosa lo que habló el domingo. Que el martes, creo, el jueves, cuando el Señor hablaba de los vasos. ¿Se acuerda de los vasos, no? Que éramos vasos. Imagínense, aquí dice que tomó un vaso y sal. O sea, y lo echó el agua y dice que el Señor dice: yo he sanado esta tierra. O sea, ¿qué te está diciendo? Que nosotros somos vasos. La sal es la que el Señor nos pone para llevar sanidad a las aguas. Y yo, para ser más claro, ¿sabe, hermano? Las aguas, si usted lee Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1, dice ahí que en ese capítulo habla de la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y al mismo tiempo dice lo que significa las aguas. Las aguas significan multitud, tribu. ¿Cómo está este mundo? ¿No está enfermo acaso? ¿En pecado, en delito? Eso, están enfermos. Porque a veces no se dan cuenta de lo que están haciendo. Están en pecado, están en delito. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Nosotros somos los encargados de llevarle sanidad. De sanar las aguas, de sanar a las personas, hermano. ¿A través de qué? De la predicación de la palabra. Porque cuando la palabra es predicada, ¿qué trae? Trae salvación, trae sanidad y trae liberación. Y hoy en día la gente está perdida, está enferma y está oprimida. Porque la gente, hermano, está enferma. Y la verdad que también están oprimidas. ¿Cuánta gente no tiene crisis de pánico, hermano? Eso muchas veces son demonios. ¿No tienen depresiones? Yo siempre hablaba con mi vecino temprano. Antes, hermano, ¿cuántas cosas no pasaban las personas? Pasaban necesidades, pasaban enfermedades. ¿Usted cree que tenían depresión? ¿No tenían depresión, hermano? No tenían. ¿Por qué? Porque la gente de antes igual era más temerosa de las cosas de Dios. La gente era más temerosa. Pero hoy en día hay tanto, yo siempre creo, hermano, que así como aumentó la maldad, también aumentaron los demonios para atormentar a las personas y para atormentar al hombre que está afuera. Por eso cuando el Señor te dice que tú también soy sal, soy medicina,
Nosotros debemos llevar medicina, hermano. Muchas veces a lo mejor tienes un vecino, un amigo que necesita oración y sabe, hermano, usted aunque no lo crea, hermano, usted está orando por él, el Señor te está respaldando. Y esa persona, cuando uno ora por ellos te van a decir, hoy usted oró, pero me sentí bien, no sé, me siento bien, siento que algún peso salió de mí. Hermano, no se miren menos, el Señor a usted le ha entregado alma, el Señor a usted le ha entregado autoridad, a usted le ha entregado poder para que nosotros llevemos esa sanidad a las personas que lo necesitan. Un tiempo atrás, hermano, quiero contar esto, mi mamá estaba enferma, no dormía bien, le dolía la cabeza. Yo dije, voy a orarle en su pieza. Hermano, yo fui a orarle a su pieza. Oré, ¿sabe, hermano? Me dio un miedo, pero un miedo, no sé si a usted le ha dado un miedo así como que, un miedo terrible, como que algo malo hay. Usted me dirá, era crisis de pánico. No, hermano, no era crisis de pánico. Era una presencia maligna. Yo no sé, que el cristiano que lleva años de haber pasado eso, de haber sentido alguna de eso. ¿Sabe, hermano? Yo lo sentí y yo me paré y dije, no me puedo quedar con esto, yo no puedo quedar con esto como que quede así nomás. Dije yo, dentro de mí, dije, si yo soy hija de Dios, Señor me ha dado autoridad, no puedo quedar que esto quede así. Hermano, yo me puse a orar por fe, puse un baldecito con un poco de agua por fe, por lo que yo aprendí, vi antiguamente, hermano, con mi pastor Tránsito. Oré por esa agua, dije, Señor, derrama una gotita de tu sangre en esta agua, una gotita, Señor, y limpia mi hogar. Quema lo que haya que quemar, limpia, saca todo lo inmundo. Y me puse a ungir, hermano. Y el Señor, ¿verdad, hermano, que me dio autoridad para reprender todo eso? ¿Qué quiero decirle? Usted me va a decir, ¿no tuvo miedo? Sí, pues a mí me da miedo igual, pues, hermano. Si soy humana, también tengo miedo. Pero yo confío más en mi Dios. Yo confío en que yo no estoy sola, porque la palabra del Señor dice eso, tú no estás sola. Yo estoy contigo. Y te he dado autoridad, porque eso le entregó a los discípulos, autoridad. A nosotros también nos ha dado autoridad para reprender demonios, para colocar la mano sobre los enfermos. Y la fe, hermano, usted tiene que tener fe. Si usted no lo está haciendo, hermano, si usted va a poner la mano, claro, usted dice, yo no sano a nadie. Pero usted no es el que sana, es el Señor el que sana. El Señor a ti te usa como un vaso, como decía la palabra, te usa como un vaso nomás, para transmitir sanidad a aquel que la tiene, para transmitir liberación a aquel que está oprimido. Pero el Señor, hermano, nos ha entregado alma a nosotros. Y ahora, hermano, que la debemos ocupar. Es hora que nosotros debemos ocupar lo que es el Señor. Y debemos ser esa sal, como el Señor nos dijo a través de su palabra. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo. Vosotros sois la sal. O sea, vosotros sois los encargados de dar el buen sabor, de preservar y de llevar sanidad. Eso nos está diciendo el Señor a través de su palabra. Eso es lo que el Señor quería que yo hablara y transmitiera a través de este mensaje, mi hermano. Que nosotros somos la sal. Dios nos ha escogido para llevar el mensaje, hermano. Por eso, y nosotros somos encargados de interceder por aquel que sufre, por aquel que está en enfermedad, por aquel que está oprimido. Hermano, su palabra nos exhorta a ser la verdadera sal. Acuérdese, hermano, que el Señor nos escogió. Nosotros no escogimos venir a este lugar. El Señor, así como le dijo a Mateo, como le dijo a Pedro, ¿no es cierto? Le dijo a Juan, sígueme. Y ellos le siguieron. Él también a nosotros lo sigue. También te dijo a ti, sígueme. Sígueme y te mando. Es el propósito, hermano. Si usted no sabía cuál era su propósito, es el propósito. Usted es sal. Y como sal, hermano, debemos actuar. Hermano, si ahora quizás tú estás, no sé, pues decaído, no sé. Levántate, pues si eres sal, no eres cualquier cosa, eres sal, levántate. Es hora que tú lleves el buen sabor a aquel mundo que lo necesita. Es hora que tú lleves la sanidad al que está enfermo, es hora que tú preserves, que le diga a las personas que hay salvación. Llevemos esa sal, no sigamos que este microbio del pecado siga aumentando, siga dañando, siga enfermando, hermano. Hermano, si estás caído, levántate, porque tú eres sal, el Señor te escogió a ti. No escogió al que está afuera, te escogió a ti para cumplir ese propósito. ¿Qué dice su palabra? Por Dios son ordenados los pasos del hombre, y aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Él lo sostiene con su mano. ¿Qué te está diciendo, hermano? Que si hoy estás caído, no estás postrado, no estás en el suelo. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor te está sosteniendo con la mano. Y está diciéndote ya ahora que te levantes. Anda a cumplir el propósito con el cual yo te llamé. El ser la sal, el dar el buen sabor, porque si el Señor no ha terminado con todo este mundo, con toda esta generación de maldad, es porque usted, hermano, todavía está haciendo sal y está cumpliendo eso. Por eso, hermano, siempre su palabra nos invita, nos dice a levantarnos,
a cumplir, ¿no es cierto?, el propósito con el cual fuimos llamados, hermano. Por eso cuando leemos Mateo nos damos cuenta de esta palabra. No es cualquier palabra, ¿no es cierto? Ahora usted entiende por qué el Señor ahora le dijo que usted era la sal. Le vio el valor que el Señor le dice a través de su palabra, el valor que le está entregando. Pero ¿qué más dice en esa palabra? Dice, si la sal ya es mala, ya no sirve, dice que será echado fuera y hollada para los hombres. Usted sabe lo que es hollada, hollada es ser pisoteada. Hermano, no permitamos que si somos sal lo volvamos insípidos. Y usted me va a decir, hermano, ¿y cómo puedo evitar eso, hermano? Busquemos de Dios. Señor siempre nos está diciendo, buscar, es verdad, hermano. Usted dice, a mí me cuesta orar, a mi hermano también me cuesta orar. A usted le cuesta ayunar, uy, a mí me cuesta más todavía ayunar. Pero hermano, yo digo, pero igual hay que esforzarse, hay que buscar la sal, hay que buscar el sazón que solamente Dios nos puede dar. De otra manera no vamos a poder cumplir ese propósito de ser esa verdadera sal. Necesitamos el sazón que viene de lo alto. Ese sazón, hermano, lo da solamente Dios. Y el Señor nos dice que tenemos que ser valientes, ¿no es cierto? Ser valientes porque no estamos solos. Y siempre el Señor nos dice que no estamos solos. Tenemos que ser fieles y ahora que ya cumplamos eso. Hay tanta gente atormentada, hay tanta gente oprimida. El diablo, hermano, los tiene así. A veces ni siquiera la enfermedad. El diablo lo tiene así. ¿Qué me podéis decir de la palabra del remedio, hermano? ¿Cuánta gente no necesita el perdón? Cuando ellos se arrepientan y le pidan perdón al Señor, hermano, ellos van a ser salvos. Pero no solamente salvos, van a ser sanos y van a ser liberados. Porque eso hace el Señor. Trae salvación, trae sanidad y trae liberación. Hermano, hasta aquí es su palabra. Y a través de esta palabra yo le quiero decir, hermano, que siga adelante. Usted es la sal de la tierra, hermano. La sal, hermano, no se olvide. Yo soy la sal, va a decir usted. Yo soy encargado de dar el buen sabor. Yo soy encargado de preservar, incluso de llevar sanidad a las personas que lo necesitan. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Te caímos? Sí, a veces también, muchas veces quizás caímos. Pero el Señor dice que no estamos postrados, que el Señor lo sostiene con su mano. Se te van a levantar enemigos, se te van a levantar, no te puedo decir que no, se te van a levantar enemigos porque el diablo lo que menos quiere es que nosotros prediquemos, que oremos y que busquemos de Dios. Pero aquí en este lugar, hermano, recibimos el sazón que necesitamos. En este lugar, hermano, aquí lo vamos diferente, aquí nos damos cuenta, oye, el Señor que me ama, el Señor que me quiere, el Señor que me ayuda. Y cuando tenga que orar por alguien, no le dé miedo, hermano, no le dé miedo porque usted no está sola. Detrás de usted está la mano poderosa del Dios, cubriéndola, protegiéndola, respaldándola, diciéndose, sigue hija, sigue hijo, yo estoy contigo, tú no estás solo, aunque tengas dificultades, hermano. Hasta aquí he sentido de hablar de su palabra. Que Dios bendiga esta palabra en mi vida, también en su vida, porque el Señor me habla a mí primeramente. Antes de hablar de este mensaje, el pastor me dijo, hermana Marcela, ¿puede predicar? Yo no tenía mensaje. Pero sabe, hermano, me vino al tiro en mi corazón la sal. Por eso he predicado esta palabra, porque sé que el Señor la colocó en mí para que yo se la transmitiera a usted. Por eso, hermano, ¿qué te dice el Señor? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal. Bueno, hermano, dejo esta oportunidad, lo invito a orar en el nombre del Señor, dando gracias al Señor por su mensaje. Padre celestial, lleno de bondad y de misericordia, Señor, te damos gracias, Señor, porque sé que siempre hay una palabra que usted quiere transmitir a su pueblo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que no estamos solos, mi Dios, que tu presencia siempre va a estar con nosotros en todo momento, mi Dios amado. Que quizás muchas veces quizás queremos dejar tu camino, pero en esta palabra tú nos dices no, que tú nos escogiste con un propósito y que tú quieres que cumplamos el propósito con el cual fuimos llamados, Señor. No solamente nos llamaste para limpiarnos, para sanarnos, para darnos salvación, sino que, Señor, a través de tu palabra también, Señor, nos dice que nos llamaste para llevar salvación a aquellos que no la tienen, para llevar sanidad al enfermo, Señor, para llevar liberación al que está oprimido, mi Dios amado. Cuánta necesidad no hay afuera, Señor.
Así como un día nosotros también necesitamos de ti, Señor. Así como un día también tuvimos una enfermedad, mi Dios amado, y tú viniste a nuestra vida y nos sanaste, Señor. Hoy quiere que también lo hagamos por el prójimo, Señor, porque ese es el amor, ese es el buen sabor, Señor, que cumplamos el propósito, mi Dios amado. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor amado. Sé, Señor, que tu palabra, cuando tú la das, no vuelve vacía, Señor. Hace lo que tiene que hacer en el corazón de cada uno, Señor. Y sabemos que debemos seguir adelante, porque todavía, como le dijiste al profeta Elías, todavía nos resta camino, Señor. Todavía nos resta camino, todavía tenemos que caminar, todavía seguimos que alabar y bendecir tu nombre, Señor amado, hasta tu venida. Gracias, mi Dios amado, por tu palabra. Gracias, Señor, y todo lo dejamos en tu mano, mi Dios bendito. Con esa bendición, Señor, la cual viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.